Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Es un verdadero placer entrar a saludarles, a contar con ustedes en este espacio de siempre, con ustedes. Es mejor prevenir, un espacio pensado y dirigido para toda la gente que nos escucha, que nos habla, que tiene todas las intenciones de aprender, de querer conocer, pero sobre todo de permitirme compartir un poco de conocimiento y esta estrategia enorme que siempre he tenido en disponer para ustedes esta noche tan especial donde queremos llevarles lo mejor de todo este cuento. Ya les voy a organizar algo por acá porque en contados instantes hacemos el enlace precisamente con, a ver, aquí está, sí señor, aquí está, esperen mi vera, ya les voy a decir de qué se trata y les decimos cómo vamos a poder compartir con ustedes toda esta historia y todo este cuento. Listo, aquí está. Vamos a ver si me da la posibilidad, ojalá que sí, espero que sí. Ahora sí, a ver, les pido que me regalen un segundito porque estoy haciendo unos ajustes aquí de primera mano para poder llevar a ustedes lo mejor de este programa donde quiero compartir con ustedes, como les digo, toda esta experiencia y este maravilloso mundo de la prevención. Vamos a ver si ahora sí me da. Creo que ahora sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias por esperarme. Era solo cuestión de paciencia porque a veces la tecnología es un poco rebelde. No nos permite, es caprichosa, obviamente, no es perfecta. Ahí está. Vamos a llevar esto hasta acá y listo. Vamos a ver si ahora sí. Ok, listo. Muy bien. Ahora sí. Les pido un poco de paciencia. Gracias. Ahora sí. Vamos a iniciar todo este programa esta noche tan especial, donde hoy es 5 de marzo del año 2019. ¿Qué tal, Luis Eduardo Betancur Marulanda? ¿Cómo estás, hombre? Bueno, un poco demorado, pero ya estoy aquí porque estaba haciendo ajustes. Ya tengo mejor tecnología, mejores equipos y puedo hablar con ustedes ya de forma más adecuada. Vamos a encontrar una mejor recepción. Les contaba entonces que hoy vamos a hablar de un tema bastante álgido y espinoso. Todos aquellos que tengan hijos saben de qué les vamos a hablar y no es otra cosa que escuelas, centros de formación para adictos. Mal haríamos nosotros en emitir juicios de valor y decir que necesariamente todos nuestros niños y los que estén yendo a estudiar pues están aprendiendo estrategias de consumo. No, ni son todos los niños, ni son todos los colegios, pero sí es necesario crear una estrategia que aborde el asunto de las adicciones en los colegios, ya no solamente desde la mirada del docente, ni desde la mirada del padre, ni desde la mirada de la autoridad, sino también del profesional. Y todo este recorrido que vamos a hacer hoy y toda esta forma tan especial en cómo la gente se está uniendo. Por aquí está Xiomara, ¿qué tal? ¿Cómo está Xiomi? ¿Bien o no? Un abrazo para ti. Nos quiere indicar solamente que hay mucha gente que se quiere sumar a esa estrategia de querer aprender y compartir todos estos saberes. Entonces les decía también a Luis Eduardo, muchas gracias por estar ahí, que todo este cuento de las adicciones es bien particular porque nos permite saber qué es lo que está sucediendo al interior de las instituciones. Hay algunos términos para poder analizar. Voy a hacerles un recorrido del diagnóstico, cómo se hizo todo este muestreo. Este es un estudio que yo tuve la posibilidad de realizar cuando estaba en mi universidad y tuve la posibilidad, pues la información que les voy a entregar es de primera mano y obviamente un poco más cualificada por toda la experiencia en términos de prevención, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las causas y obviamente cuál es esa fundamentación y esos síntomas que tenemos respecto al consumo de sustancias psicoactivas y cómo se presenta todo este fenómeno enfermizo al interior de nuestras instituciones educativas, que no son solamente escuelas, sino también colegios, sino también universidades o instituciones privadas o públicas en cualquiera de su categoría y cómo el tema de las adicciones se está masificando, pero quiero concentrar todo el esfuerzo y la observación precisamente en esa población que se hace un poco más vulnerable. No es la única, pero
yo quisiera como que nos hiciéramos la pregunta respecto al grado de vulnerabilidad que tienen los chicos entre 12 y 16 años, motivo de esta muestra, pero también porque es la población donde yo insisto se debe repotenciar, dirigir y prender las alarmas en términos de prevención, ¿cierto? Este asunto de las drogodependencias en las escuelas y en estas instituciones se encuentran presentes día a día. Hay que tener en cuenta, esto no respeta espacios, fronteras. O sea, yo no puedo decir que si una escuela queda en un barrio estrato, no sé qué, respecto a la que es estrato, no sé qué, entonces el problema es distinto. No, acuérdense que la única diferencia que hay realmente en las adicciones tiene que ver es con el per cápita, ¿cierto? Que tanto invierto para el consumo, pero no existe una diferencia de clases propiamente dicha. No hay una sectarización o segmentarización o estratificación del consumo, ¿ok? Entonces, esta muestra, obviamente por respeto a esta institución, no voy a revelar el dato propiamente, pero sí puedo adelantar. Esta muestra fue realizada en la Comuna 1 de Medellín y no me quiero referir a la Comuna 1 como el único foco de acción, no, en todas las comunas lo hay, es transversal. Simplemente que si hablo con propiedad de este programa es porque es de lo que más conozco, ¿cierto? Quiero entregar información de calidad, por lo menos en la que yo haya podido participar, ¿ok? Entonces, hay muchas estrategias. Esta muestra la hice por allá cerca del año 2010, ¿cierto? Ahí les voy dando como datos y eh, iniciamos por quererles extender cuáles pueden ser los síntomas de los niños o de las personitas, niños, niñas, jóvenes, jovencitos, púberes, prepúberes, adolescentes, que están inmersos, cuáles pudieran ser las posibles causas. Ahora, si por ejemplo, miren, vamos a ver acá, dice que el síntoma de un niño probablemente que tiene un problema de uso de drogas pudiera ser como primera instancia la notable caída del rendimiento escolar. Bueno, puede ser que también tenga un cuadro depresivo. Entonces yo les pido no confundirnos mucho con el tema de los síntomas ni encasillarlos solamente a lo que sucede con alguno de estos síntomas con relación a los chicos, porque pudiera tratarse de otras causas. Hola Yamil, un abrazo para ti. Te saludo también a Cristina y Joana. Tenemos conexión también desde Villavicencio. Hay conexión con Lorena. Hay una conexión desde Jorge Gatica. Jorge Gatica, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? En Chile también están conectados a esta hora. Un abrazo para ustedes. Entonces les decía, por ejemplo, no siempre lo que les voy a enumerar como posibles síntomas del consumo de drogas de los niños en las escuelas están relacionados propiamente al consumo. Pudiera tratarse también de situaciones de tipo emocional que tal vez confundan, pero si se tiene esto de todas formas, sin importar si consume drogas o no, es importante que se enciendan las alarmas para poder determinar qué es lo que sucede con nuestros chicos y nuestros niños al interior de las instituciones. Lady Verónica Serna, un abrazo para ti. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a iniciar entonces enunciando, yo tengo nueve síntomas que son particulares, a los que hay que encenderle la alarma y pudieran tener alta relación con el consumo de drogas en las escuelas. La primera es la notable caída en el rendimiento escolar, sobre todo esas precipitaciones súbitas que sufren los niños cuando van en un buen ritmo de rendimiento académico y de un momento a otro sufren unas caídas vertiginosas, ¿cierto? Rojas Zuley, ¿qué tal? Suazo para ti. Y entonces pudiera tratarse también, ahora puede tratarse de una crisis, pero ojo, el adicto en cualquier momento de la vida y en cualquier momento de su consumo, hay que ser muy claro, el adicto, lo que sí es muy claro, es que es una persona vulnerable, es tan influenciable que decide consumir. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Ves? Segundo, los niños o niñas que son, que pierden interés en esas actividades académicas, es decir, empiezan a faltar, huyen, ya no van a los colegios,
No necesariamente es que se vayan a consumir, puede que vamos encabando algunos síntomas que se van presentando acá, pero lo que sí es muy claro es que uno no abandona el entorno escolar cuando este le representa una garantía emocional. Seguramente hay otra salida a la que hay que ponerle mucho cuidado, ¿cierto? Muchos niños que abandonan los estudios. Mire, yo lo cuento anecdóticamente y creo que esto es de todas las regiones y ciudades, pero es muy particular donde yo trabajo, que es Fundación Universidad de Antioquia, en Empresa Pares de Medellín, y donde trabajé con Lady Verónica Serna, saludos para ella. Se nos presenta gente de 20, 25, 30, 35, 40 años y hasta más, que tienen unos problemas muy serios con relación a la adherencia al modelo educativo. Y casi siempre esta gente, en una gran mayoría, en un alto porcentaje, no solamente tuvieron posibles desórdenes por consumo de drogas, sino que han tenido desórdenes en sus estructuras familiares y en sus rasgos, como lo llamaría, ancestrales y fenomenológicos al interior de su familia, que los hace que no creen ninguna adherencia al asunto de la formación, ¿cierto? Hay un tercer síntoma que también debemos cuidarnos y observar en los niños y niñas, y es esa incorporación a esos nuevos grupos de compañeros. Pero fíjese, los nuevos grupos de compañeros que ellos empiezan a buscar ya no son esos niños positivos, ya no son el grupo de nerds, ¿cierto? Pilas, porque una gran mayoría de ocasiones ellos empiezan a juntarse con niños que les representan mayores niveles de influencia o de arrastre a otras conductas. ¿Y cómo lo diferencia usted? Primero, porque tiene evasión de las tareas escolares, y segundo, porque empieza paulatinamente a renunciar al control paterno y a volverse contestatario, reactivo, problemático al interior de la familia. Entonces, fijémonos bien qué es lo que sucede con eso, porque estos nuevos grupos de niños con los que ellos empiezan a inmiscuir pudieran representar una especie de culto de enseñanza, de otras nuevas posturas respecto a la norma, que por lo general terminan, por lo general, en consumo. Ahí está, ¿ves? Hay otro de los síntomas, y es que también se pudiera tratar de aumento de conflictos y peleas en el ámbito escolar. Esa continua llamadera a través de los procesos disciplinarios de los niños. eh, Mire, el niño o la niña ha tenido un problema, ha tenido un altercado, tuvo unos episodios de agresión con algunos chicos, se lo vamos a tener que suspender. Entonces, mire, la conducta y la disciplina, que son distintas, se alteran de tal manera que empiezan a generar llamados de atención de manera continua, y hace que acrecente la demanda de presencia de los padres o del acudiente en términos disciplinarios en estas instituciones educativas. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque, acuérdense, nosotros somos los adultos, nosotros no tenemos por qué estar detrás de los niños, es al contrario. Si nosotros somos los adultos, tenemos que ir un paso adelante, ¿ok? Entonces, las peleas al interior del ámbito escolar. Hay otro síntoma que también se presenta con los niños y a los que hay que observarle mucho cuidado, que pudieran estar relacionados con el inicio o la vulnerabilidad ante el consumo de drogas, es la falta de motivación, incapacidad para cumplir las responsabilidades. Como les decía ahora, ese ya definitivo abandono paulatino de la entrega de informes de tipo escolar. Ya no hay una actitud de rendimiento ni una posición adecuada. Por aquí está Paula Muñoz, un abrazo para ti, Paula. Entonces, es muy difícil poder establecer una línea de relación de responsabilidades de los niños que van presentando esos problemas de consumo o que están muy prontos a de portas de iniciar algún tipo, en alguna fase del consumo de sustancias psicoactivas. Hay otro síntoma que se recrudece y que se vuelve muy recurrente con los niños, y es esa, se llama, bueno, vamos a llamarlo así, esa actitud antisocial. Juliana Argáez, que es psicóloga, reconoce más eso, a ella un saludo bien especial, y es esa actitud antisocial de los niños. Entonces ellos empiezan, por ejemplo,
a robar, a mentir, a faltar al colegio. Es decir, se inmiscuyen y se vuelven unos pequeños delincuentes de pequeñas cosas que la familia detecta, que el maestro detecta, que la familia, que los padres detectan y hasta los vecinos u otras madres, pero como aquí estamos en la ley del yo veré qué hago con mi vida y yo veré cómo cribo a mi hijo, entonces es un problema porque si tú tomas medidas o acompañas esos procesos, resulta que te puedes meter en problemas. Vamos a saludar a la gente que está en este momento. Eh, Gracias a todos, les decimos en este momento gracias a todos por estar ahí. Entonces, mire, esa mentira continua, ese robar, ese faltar al colegio, el ausentismo, forma parte de ese entramado de posibilidades que tiene un niño de caer precisamente en el consumo de drogas. Hay mucha, hay también otra actitud que es paradójica y que está relacionada con el otro lado. Algunos niños disparan la conducta en términos de hablar mucho, de ser opositores, de ser desafiantes, ¿ves? De querer generar un conflicto. Hay otros que sencillamente empiezan a generar aislamiento, ¿no? Qué tan interesante como los dos lados se van nutriendo de forma particular. También pudiera suceder de los niños que se inician en el consumo de drogas y empiezan a volverse absolutamente aislados de los compromisos de los compañeros de su grupo o de su núcleo educativo inmediato, porque hay de manera paulatina un desinterés por las actuaciones académicas. O sea, no quiere asumir compromiso, no quiere iniciar este asunto de responder por todas las categorías de compromisos que se tienen al interior de las instituciones educativas. Ahí tenemos una segunda, o bueno, una nueva forma también de identificar toda esta historia. Vamos a leer algunos comentarios. Gloria Lucía Cardona Carmona, un abrazo para ti, Gloria. Y vamos a ver qué otros comentarios hay aquí. Gracias a todos, buenas noches. Vamos a leer también los comentarios que nos hacen por aquí. Escuela Formas Adictos, gracias, gracias a ustedes también, muy amable. Muchas gracias por comentar los videos y por compartir, sobre todo entendiendo que vamos de manera paulatina estructurando nuevos procesos de compromiso de prevención. Ok, excesiva calma o lentitud a veces terminan convirtiéndose en los aislados de todo este proceso, como les decía, en el desarrollo. Y vamos a hablar de 4 causas. Miren, los seres humanos, pero vamos a concentrar toda nuestra atención en los niños, que son los que están vinculados hoy a este perfil de nuestro programa Es Mejor Prevenir, donde hablaremos de escuelas. Realmente también se pueden convertir en centros de formación para nuevos adictos. Yo creo que sí, y creo que lo que más abona ese terreno es, sin emitir juicios de valor, el descuido de las instituciones educativas que no realizan unos controles más claros y unos planes de seguimiento, la falta de profesionales al interior de estas instituciones, porque también se debe suceder. Un psicólogo o un trabajador social, cuando lo hay para 300 o 400 niños, pues no va a dar abasto. Y también el desinterés, no solamente de los padres en darle seguimiento a los niños, es que trabajan y estudian, sí, pero eso no quita poder hacer esos seguimientos, y el desinterés también de muchos docentes que, bueno, yo doy mis clases, a mí me pagan por esto y lo demás, pues que cada uno se defienda como pueda, ¿ok? Entonces mire cómo vamos alimentando ese entramado y precisamente de eso es lo que se alimenta todo este concepto de las adicciones. Entonces voy a hablar de 4 causas fundamentales al interior de las instituciones que revierten en favor de los procesos adictivos de los niños al interior de las instituciones. ¿Ok? Vamos a iniciar. La primera, por presión. Resulta que los chicos que empiezan una vida de consumo
y que empiezan una vida como adolescentes, independiente de que haya relación o no de consumo, ¿qué es lo que hacen? Crean retos positivos y retos negativos. Algunos se retan de manera positiva, vamos a estudiar, vamos a ganar el examen, vamos a sacar la mejor tarea, vamos a tratar de sacar adelante este semestre, lo tenemos que ganar y hacen unos propósitos que son muy claros. ¿Ves? Hay otros que no, se dedican a retarse de maneras negativas. Entonces, ellos ven en los niños que son más fácilmente influenciables una forma de reforzar su propio ego porque son más avesados o tienen mayores capacidades en ciertos aspectos, pero también el reto porque lo que los alimenta es probar que el otro no es capaz de realizar las tareas y los desafíos, ¿cierto? Que ellos mismos pueden imponerse y entre ellos no es la excepción. El consumo de drogas también es una forma en cómo los chicos al interior de las instituciones educativas se están retando, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que cuando uno está joven no le duele nada, la vida se le pasa rápidamente y el consumo de droga no es lo de menos. Usted le dice a un chico, mira, lo que pasa es que tú te vas a matar, tú te estás muriendo por eso. No, pues yo dentro de un año lo dejo. Yo todavía soy joven, quiero probar, el día de mañana me muero y no he vivido nada. Entonces, uno empieza a justificar un poco de cosas que es normal en todos los adolescentes, pero que se tienen que intervenir de manera inmediata. Marinancio Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alexander Jaramillo, también para ellos un abrazo bien especial. Gracias por unirse a esta causa de Es Mejor Prevenir, hoy hablando de las escuelas y los niños que consumen drogas. Entonces les toca el tema de la presión de los grupos y cómo se establecen esos retos negativos para que los niños terminen retando y vinculando a las nuevas huestes, a las nuevas filas del consumo a los otros niños. Entonces ahí ya tenemos un potencial de vinculación a las adicciones. ¿Ves? La segunda, creo que es la que es más inherente al ser humano y es la curiosidad, ¿cierto? Entonces dicen, mire, si usted está muy triste, fúmese esto, esnife esto o inhale esto o tómese esto, que no pasa nada y verá cómo se le quita la pendejada y entonces empezamos a volver el ritual del consumo en términos de automedicación y de querer hacer recomendaciones. Entonces, si un adulto me dice, yo tengo dolor de cabeza y me dice, tomate este acetamino, no sé qué, ¿ves? Lo mismo que se dicen los niños, fumate este no sé qué o inhalate este no sé qué, que con eso se te quita la distracción. Venimos de una cultura de la automedicación y recuerden que el asunto del consumo de droga no es lo de menos, sin embargo eso siempre va a depender del nivel de curiosidad que el niño o la niña tengan, para, no solamente para probarlo, sino para saber si es verdad lo que le están diciendo que se siente, ¿cierto? Entonces, recordemos que todo consumo empieza con el pitazo, la inhalación, poquito, y miremos a ver, algunos no lo aguantan, hay mucha gente que, el mundo está lleno de testimonios de gente que prueba la droga por primera vez y bueno, no lo vuelve a hacer porque tuvo una experiencia negativa con ese consumo, entonces ahí está, es muy particular, pero bueno, no todos logran escapar de ese concepto del consumo como factor recurrente, ¿cierto? Johan Upegui, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás, hombre? Un abrazo, muchas gracias por estar ahí. Entonces tenemos ya el tercer eje, ¿cierto? La ignorancia. Ay, este sí queda conmigo, ¿será que lo dejo de último? Lo voy a dejar de último, ya les voy a decir por qué. Voy a mostrar y voy a explicar con ustedes el tercer rango de como factor causal ponderante en el consumo de drogas de los niños al interior de las instituciones educativas. Y es por soledad, ¿cierto? Por soledad. Un abrazo para Yamilio Espina, Johan Upegui, Gloria, Lucía Carmona. Un abrazo para ustedes, Glorita. Por soledad, es decir, todos los seres humanos, independiente de donde estemos, donde vivamos, siempre vamos a sentir la necesidad de pertenecer a algo. Entonces, pues, queremos pertenecer inicialmente a una familia, ¿cierto? Resulta que yo tengo problemas y tengo una familia muy desestructurada y no puedo pertenecer. Yo me convierto en un sujeto vulnerable porque algo en mí termina buscando unos segundos o terceros o cuartos grupos por categorías de influencia, pero sobre todo de identificación de pares que me permitan
vincularme, sentirme importante, participar, pero sobre todo donde yo me sienta acogido. Entonces las familias que son críticas en la conducta, cuando la homeostasis al interior de estos grupos familiares es el sufrimiento, el señalamiento, la agresión física, psicológica o verbal o la misma indiferencia, no tiene que haber agresión. Estos niños se convierten en seres vulnerables que buscan pertenecer a otros grupos. Y en este caso, la segunda casa, pues, por así llamarlo, aunque no debiera de ser así, el segundo lugar de encuentro más bien de todos los niños y niñas, ¿cuál es? La escuela, ¿cierto? Porque seguramente en la esquina van a estar controlados, en la cancha van a estar controlados, mientras que aquí el grupo, la masa, los niños convocan de manera más clara. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquellos niños que consumen drogas empiezan a relacionarse de una forma más clara y algo en ellos detecta los más vulnerables, los que más tienen como es, incapacidad o criterio de poder rechazar esos vínculos afectivos. O sea, los adictos, los niños que ya son consumidores buscan tener grupos de consumidores porque esa es su identidad de pares y los niños que no consumen buscan pertenecer a un grupo y como son vulnerables terminan siendo fácilmente reclutados por los grupos de consumo. Es un carrusel que mientras que nosotros no tengamos herramientas y métodos de prevención es muy difícil poderlo deshacer. En alguna parte termina perteneciendo el niño al interior de su escuela. ¿Qué más diera uno que fuera con los grupos positivos? Perdón, y con los niños sanos, pero sucede que a veces es con el problema que nos atañe. Tania Quintero, hola Tania, hermosa. Eh, terminan convirtiéndose en presa fácil de estos grupos, ¿cierto? Entonces, ahí está. Estos niños terminan consumiendo drogas porque es como, primero sufren de problemas psicológicos, vienen con arrastre negativos de sus grupos familiares y sobre todo porque también pudieran tener algunos problemas de adaptación social, ya que solamente buscan algo en ellos, buscan malas amistades, malas compañías, ¿cierto? Porque pues este grupo de niños sabe acoger de manera muy clara y venga usted, este es el parcero, choque esos cinco y préndalo pues. Entonces eso los vuelve muy vulnerables. Y les voy a hablar del cuarto punto. Ese cuarto punto, como causa para que los niños se vinculen al consumo de drogas, era el tercero, pero yo lo dejé de último porque nos atañe mucho y es la ignorancia, ¿cierto? Ojalá existiera una estrategia en todos los países, en todos los lugares, y obviamente yo nunca lo voy a decir desde la resignación y desde el vencimiento, no, yo no me doy por vencido. Yo llevo mucho tiempo promulgando la campaña de prevención y me ha dado tantos resultados que por eso ustedes están viendo el programa. Esto forma parte de eso, no nos podemos dar por vencidos. Y es la ignorancia. Ojalá pudiéramos establecer líneas de prevención. Qué bueno que la prevención del consumo de drogas fuera una materia en el colegio, pero a eso le pasan por encima y lo que le pegan es una ficha en una pared donde le dicen la droga mata y casi que los tiran al reto de consumir y a la suerte de consumir sustancias porque no les dan herramientas un poco más allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente no la va a consumir con mucha cantidad, ¿cierto? Porque eh, eso se forma ese asunto del consumo progresivo se va dando con el paso del tiempo y también de la crisis, ¿ves? Entre más mal me voy sintiendo al interior de mi familia o de mi grupo comunitario o social o conmigo mismo, más voy aumentando la dosis porque esa es la forma en cómo logro evadir las responsabilidades de confrontarme y de convertirme en un ser más creativo y capaz de responder con unos mayores niveles de resiliencia. Hola, Duber Cano, nuestro gran amigo de Nos Cogió la Noche. ¿Qué tal, hermano? Yo soy Charles Upegui y como siempre, queriéndote saludar, bienvenido a mi programa sobre prevención. Es mejor prevenir y esta noche hablando de cómo las escuelas son formadoras de nuevos adictos y cómo terminan enganchando y enumeraba precisamente el tema de la ignorancia y cómo no existen estrategias de prevención al interior de las instituciones educativas que permitan
generar mayores niveles de defensa, resiliencia de los niños frente al consumo. Nosotros todavía, Duber y amigos, seguimos interviniendo síntomas. Chicos, chicas, ya en avanzado estado de consumo, y si invirtiéramos más en prevención, le quitaríamos con el mediano plazo muchos jóvenes a las comunidades terapéuticas y muchos adultos a los habitantes de calle y muchos muertos enfermos al sistema de salud. Pero Colombia es un país de síntomas, pero no nos podemos precisamente dar por vencidos. Entonces, ahí está, esa tercera causa. La primera tiene que ver con presión de los grupos por curiosidad respecto al consumo y esos retos negativos que se establecen al interior de las instituciones educativas. El tercero, por esa soledad, cuando hay esos conflictos y hay esa desidentificación al interior de los grupos familiares, cómo se establecen esas líneas perversas relacionales donde la escuela se convierte en solamente una salida para poder vincularse a otros grupos, pero infortunadamente caen en el tema de las adicciones. Y por último, la ignorancia, porque no les damos herramientas, ¿ves? Entonces no hay una educación sexual y esto está disparado, no hay una educación en formación de autoestima y hay poco amor propio, no hay una educación en prevención del consumo de drogas y por eso las consumen fácilmente. Ahí está. Ahora les quiero enunciar cuáles son los factores de riesgo, ¿cierto? Hablábamos primero de las causas, ¿ves? Cómo hay algunos síntomas que ya los enunciábamos, cuáles son las causas y vamos a hablar precisamente de esos factores de riesgo, ¿cierto? Cuando los chicos, los niños y las niñas al interior de las instituciones educativas empiezan a tener amistades, es importante. Yo no sé por qué nosotros terminamos confundiendo supervisión con cansancio o delegación de responsabilidades. Y entonces el niño le dice a la mamá, lo que pasa es que tú me estás vulnerando el desarrollo de mi personalidad y yo quiero que tú me dejes en paz. Y entonces el chico resulta marcándole límites en el proceso de crianza. Y precisamente esa falta de supervisión es lo que hace que los niños queden a merced de amistades que son negativas. Precisamente en un comentario que nos hace a través de las redes sociales, Johan Upegui me dice, el ser humano está programado para intervenir después de que suceda y no intervenir para que no pase. Bueno, es un concepto bastante ¿cómo se llama? Nosotros tenemos que aprender de las experiencias y precisamente ahorita lo decía nuestro amigo Dubercano, nos cogió la noche, y es que aquí no hay una cultura de la prevención del asunto climático y el cambio y todavía seguimos trabajando síntomas. Entonces, ahora resulta que ya desconectaron a todos los vehículos durante 10 horas, ralentizaron la ciudad, que porque eso agrega menos, más calidad al aire, ¿cierto? Entonces, seguimos trabajando sobre síntomas, pero bueno. Sí, tenemos que tener una cultura de prevención. Ahí está, ahí está. Hola, suegra, ¿cómo estás? Un abrazo para Isabel Cristina Cuadros, que también participa. Tienes toda la razón, Isabel Cristina. Entonces, mire, esos niños necesitan de supervisión. ¿Usted con quién está saliendo? O bueno, no lo interrumpa, no le respire en la nuca como decimos en Medellín, pero por lo menos aguce el proceso de observación. Y le voy a decir por qué. Por estas razones. Primero, porque muchos adolescentes son el resultado de padres conflictivos, de padres separados, ¿cierto? No hay unos métodos de crianza. Eso hace que las estructuras de base en términos de identificación afectiva estén resquebrajadas. Entonces, no queremos decir que todos los padres, ojo, no estamos generalizando, simplemente leemos síntomas y allá es donde estamos hablando. Es decir, factores de riesgo no significa factores contundentes o únicos, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos chicos que vienen con esas fuentes de identificación afectiva, padre, madre o ambos, resquebrajados, por lo general son muy vulnerables al asunto del consumo porque algo en ellos busca, como siempre va a suceder en todos los seres humanos, rutas de salida a esos vacíos complejos que se tienen de manera interna y en este caso, qué mejor que las drogas, las sustancias psicoactivas como una forma de respuesta. Bien, recordemos que universalmente las drogas nunca van a ser el problema. Quien diga que las drogas es el problema de la sociedad, me toca decirle en lo que a mí respecta que está equivocado.
La droga es solo un síntoma más de los trastornos de personalidad que hay en los individuos que la consumen, ¿ok? Porque para otros es mentir, para otros es robar, para otros es sexo, para otros es trabajar. En otras palabras, lo que yo siempre le digo a mi gente y en mis charlas con la Fundación Universidad de Antioquia, con nuestros empleados de empresas varias de Medellín, en todos los grupos que doy a donde me dan la posibilidad de ir, siempre les digo, lo que hay afuera es solamente un síntoma de lo que sucede por dentro. Ahí está. Entonces, cuando hay una familia en cualquier categoría es importante que se sepa. Mire, los hijos y los niños siempre se inician en un juego de pares en el consumo de drogas. ¿Ves? O sea, empiezan por uno, por un amigo, por una relación negativa. ¿Ves? Entonces, ese grupo de amigos o de amigos que lo inducen tienen una influencia tremenda. Nosotros somos como padres los que debemos estar encargados, no solamente de dar seguimiento, sino de interpretar síntomas, que esos fueron los que les identifiqué ahorita. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya el problema estalla al interior del núcleo familiar, ahí sí es donde empiezan las familias, los padres, las madres o quienes críen a los niños de forma desesperada buscando yo qué voy a hacer con este chico. Y entonces son dando tumbos y mirando a ver quién se los atiende y en comunidades terapéuticas y yo voy allí. Y eso está bien, ¿cierto? Ah, muy bien, Yamile nos hace una pregunta, ¿cierto? Y cuando ya llegan a robarles a la misma familia, ¿hay que se hace? Mire, ya le voy a responder para terminar la idea. Entonces, mire, empiezan las familias ¿cómo se llama? Como a rodar con ese chico o esa chica para arriba y hacia abajo. Y lo mejor es que creen que al llevarlo a una institución o a un profesional, parece que lo que le estuvieran llevando es una nevera. Ay, vea, yo vengo a que me arregle esto y ese esto es el hijo. Y entonces uno no sabe si quién necesita más intervención. Si el chico que está en problemas de adicción o la familia que no sabe qué hacer con él, lo que muchas veces es uno de los más grandes causales del problema del consumo. Tatiana García, un abrazo para ti. Entonces, mire, al reto que me pone Yamile ese es un síntoma más. Robar, mentir y faltar al colegio son los tres síntomas ponderantes de jóvenes que ya están teniendo problemas. Seguramente de consumo, ojo, no estamos generalizando, pero sí nos indica que pudiera tratarse de un serio problema de consumo que está en evolución o que ya estaba mostrando síntomas, ¿ves? Eso es lo que ahora enfatizaba sobre los síntomas. Lo que tú dices es cierto, es un síntoma más. Entonces, mire, empiezan a girar con él y ya van y delegan el problema. Y entonces, una de las polémicas, ayer daba una asesoría a una chica de Villavicencio, Lorena, y le decía, mire, lo que pasa es que el gran problema que tienen las comunidades terapéuticas y el trabajo con menores no tiene que ver propiamente con el consumo, nuevamente, sino que las familias se desprenden del trabajo terapéutico. Es decir, yo lo llevo, yo pago y después vuelvo por él. Y bueno, se vuelve un ciclo perverso porque pues el chico o la persona o el individuo que está al interior de estas instituciones, pues obviamente él se va a proteger. No tiene consumo, supera su síndrome de abstinencia, hay una para en la ingesta, ¿cierto? Y hay unos acompañamientos seguramente óptimos, ¿cierto? Pero recordemos que la familia no cambia. Bueno, ¿y quién reeduca a la familia? ¿Y quién le da tratamiento al papá o a la mamá? Que son factores causales. ¿Ves? Entonces, yo no es que no haga nada, sino que no lo estoy haciendo bien al momento de referirme en estos procesos de implementación de esa estrategia muy clara para la superación del consumo de parte de los niños. ¿Ok? Entonces, mire cómo se va presentando todo este fenómeno y cómo se vuelve un ciclo enfermizo. Entonces, ahí vienen los retos. Usted habla con los jóvenes y dicen, vean, eh, yo tengo una dificultad y es que yo a mi papá no lo quiero, a mi mamá no lo quiero, entonces entran en unos procesos de oposición desafiante. Yo no quiero continuar más con este proceso porque resulta que yo soy una víctima o yo no estoy enfermo. Por aquí me dice Tatiana García una solicitud para entrar en tu video. A ver, ¿y cómo hago eso?
Transmitir con Tatiana García, no sé. Las personas que pueden ver los videos podrán ver la transmisión. No sé, díganme si lo hago bien. Ok, yo de esto no sé. Entonces, mire, primero se crean en un entorno de oposición desafiante. Y segundo, los padres, lo que yo les digo, oiga, pero parece que usted no hubiera sido joven ni adolescente. Yo no sé en qué parte de la historia del momento en que usted se empezó a ser papá, se le olvidó que usted también tuvo crisis y que de ahí hacia abajo también tuvo problemas y que algo en usted o en su familia o en el entorno terminó ayudándolo a superar, seguramente, ¿ves? Entonces uno se pone, ¿qué hacer con estos chicos y con estas chicas? Y el 90% de las ocasiones tiene que ver con cómo ayudo a esa formación también de los padres. Pero como nosotros confundimos que criar es nutrir, es sacar lo necesario para poder suplir las necesidades básicas del niño, es decir, alojamiento, vivienda, alimentación. Ah, es cierto. Lo que pasa es que usted porque consumió, yo que le estoy pagando el colegio más caro de la ciudad. Sí, pero usted le está dando afecto. ¿Ves? La familia entera en conferencia. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Un abrazo, muchas gracias. Hijo, ¿cómo estás, Tania? Y obviamente para Ofelia, para la niña también, muchos saludos y para todos los que estén ahí. Entonces, mire, se vuelve un problema tremendo. El asunto, y cómo lo llamamos nosotros en Medellín, el encarte, porque entonces la familia no sabe qué hacer y el chico no sabe qué hacer con la familia y el terapeuta no sabe qué hacer con ambos. Mire, los tratamientos más eficaces del mundo no están en el lugar donde usted lo lleve, sino en la actitud que el grupo afectivo, no tiene que ser familiar, de ese individuo preste para cooperar en esa restitución de esos procesos. Ahora, nosotros no podemos victimizar a los consumidores de droga. Entonces decirles, vea, pobrecito, lo que pasa es que sí, él fue muy aporreado en su vida, él tuvo muchos problemas, ese muchacho, no, eso mejor dicho, ese no hace milagros porque mi Diosito es muy grande. No, hay que hacerlo responsable en cualquier etapa de su vida. Pero resulta que, o problema con aprender estrategias para confrontar esa responsabilidad. O sea, un adicto le dice de primerazo, hermanito, lo que pasa es que usted se me robó la licuadora, usted está teniendo serios problemas de consumo. No, yo, la verdad es que yo le compro otra licuadora, yo manejo esto, yo no tengo ningún problema con la droga. Y mire, haga la prueba. Y yo creo que a muchos nos ha pasado. Dígale a un adicto, ¿y usted por qué no se va para una comunidad terapéutica? No, eso es para locos. Eso yo allá no, a ver, María, no, ni más faltaba. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Ves? El asunto de formación de los hijos tiene que empezar con el asunto de confrontación de los mismos padres. Porque de lo contrario, vamos a cometer dos errores. O lo victimizamos o nos desentendemos. Pobrecito él, o mire qué es lo que va a hacer. Entonces, cuando la gente ya quiere evadir la responsabilidad, ¿qué es lo que hace? Sáquelo a la calle, que haga lo que quiera. Yo estoy, como dicen muchas mamás, y lo voy a recordar, o papás, ¿cierto? Yo estoy esperando el día en que me lo traigan en un cajón, ya no hay nada para hacer. Entonces, uno dice, uy, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se tira al traste una vida por no tener unas herramientas que permitan confrontarse más? Entonces, ahí vamos como explicamos todo este panorama de lo que sucede con los niños y cómo la fuente de todo ese resquebrajamiento tiene que ver con la familia. Ahora, tenemos que hacer la salvedad. No todos los niños ni las niñas que tienen problemas en sus grupos afectivos, familiares o parentales, traducen en que vayan a consumir, no. Ojo, yo no estoy emitiendo juicios de valor, simplemente prendo las alertas para que todos entendamos en qué consiste y cuáles son esos factores de riesgo. ¿Ves? Entonces, hay un asunto que también tiene que ver y es cómo se comparte. Mire, hay un ejemplo y nosotros lo tenemos al frente y es la televisión. Fue creada para unir a la familia, pero yo he visto casas donde son 5 hijos y 5 televisores, o sea, uno en cada pieza. Entonces, ves, no tiene sentido. No hay una unión,
vaya haga una cena familiar, vaya haga una reunión, vaya haga un inventario, sentémonos a charlar por la noche. Muy difícil. Y eso no se trata de control, eso es calidad de vida para los niños. Pero cuando hay un desinterés, lo que pasa es que yo trabajo mucho, a mí no me da tiempo, listo. El tiempo que usted no le dedica a los hijos hoy, pudiera ser la factura que le va a cobrar mañana, no todas las veces. ¿Listo? Entonces ahí está. Mire, hay, hay unos elementos de formación del criterio, porque van ligados también a la estructuración de la misma autoestima, ¿cierto? Hay un asunto que hace mucho daño y es las caricias incondicionales negativas. Hay un poco de cosas que ojalá las familias al interior quitaran. Marisela Carmona, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. ¿Cómo estás, Marisela? Entonces, mire, por ejemplo, yo recuerdo mucho, por experiencia propia, esas frases de yo parece que hubiera matado a un cura, yo no sé qué mal estaré pagando. ¿Ves? Y a veces los papás, las mamás, los mismos hermanos, en medio del enojo, decimos cosas que laceran, que hieren mucho y que convierten a ese individuo en un ser como empequeñecido, como vulnerable, porque hay algo, es que cuando todos los días te están diciendo inútil, cuando todos los días te dicen no sirves para nada, tú te la terminas creyendo. Y si te lo dice tu papá y tu mamá, pues peor. Eso te lo crees. ¿Ves? Ahí está. Entonces, ¿a qué vamos a llevar? A que ese niño o esa niña carezca de autocontrol. No tiene una imagen sólida de sí mismo. Y entonces esos niños, vea, esos son, como decimos en Medellín, esos son la carne pulpa del consumo. Porque cualquiera los coge, los involucra, les vende cariño, les vende imágenes y cuando menos pensó, ya lo tiene en la boca o se lo está tomando. Porque son niños absolutamente vulnerables, porque entonces se alimentan del que dirán presuntamente positivo que les llega de afuera, porque al interior de los hogares no lo encuentran. No hay un sistema de recompensa. Y yo en experiencia propia lo cuento, y es la historia de la famosa bicicleta. Pues, ¿cómo les parece que a mí me prometieron que si ganaba la primaria me daban una bicicleta? Y ahí vienen que esta es la hora que no la he visto. Ahí está. Entonces, mire, cuando al interior de los hogares hay esa atmósfera de mal humor, de rabia, de tristeza, cuando hay una atmósfera de miedo, de tensión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie en un hogar así, a cualquier edad, pero estamos hablando de los chicos, se va a sentir amado, se va a sentir acogido y se va a sentir querido. ¿Sí? Entonces, oh sorpresa, mire, hay una paradoja y todo el mundo le da bombo y platillo y al asunto de escolar y al bullying y todo el mundo publica. Pero les digo una cosa, el bullying empieza en casa. Cuando yo le digo inútil, sirve para nada, este sí es una... Nosotros sabemos cuál es la palabra que viene. Cuando le decimos eso a un niño, le estamos haciendo bullying. Y entonces todo el mundo publica. ¿Qué es lo que pasa en el colegio? Pero muy pocos tienen el valor, no solo de publicar, sino de revisarse. ¿Qué es lo que pasa al interior de los hogares? Mire qué tan particular. El bullying empieza en casa, pero hacemos evidentes de la escuela. ¿Ves? Entonces, ahí está. No hay una atmósfera adecuada y no hay una recompensa por conducta sana, como es de bueno decirle, muy bien. Vea, uno sabe que puede pintar el garabato, dígale que esté bien. Nunca le vaya a decir que es esa cosa tan fea. Ay, María, eso mejor dicho, usted fue que le dio hipo dibujándome. No, no. Uno tiende a ser muy burletero con eso y a crear esas caricias incondicionales negativas. Y entonces ya los niños y las niñas se sienten inútiles para hacer ese, ese trabajo o ese regalo o esa tarea. No. Si la hizo bien, corrija, déle la recompensa. Si la hizo mal, corríjalo con cariño, enseñándole cómo lo hace bien. ¿Ves? Entonces, mire, les voy a hablar ya para esta curva final en estos 10 minutos de la muestra que hice en este colegio. La medición la hicimos con 300 alumnos. Y les voy a dar más o menos un paisaje de lo que sucede. Yamile me dice algo, Carlos, pero ellos muchas veces no se dejan ayudar. Mire, Yamile, yo entiendo y le voy a enseñar la palabra de 5 letras que jamás se puede negociar en una casa. Se llama norma.
cuando las sociedades, cuando las empresas, cuando los colegios, cuando las instituciones y cuando las familias negocian las normas, todo se acaba. Cuando a mí me hablan de un niño que tiene un problema al interior de una familia, yo digo, venga, pongámosle el termómetro. ¿Y la norma cómo está? ¿Cómo estamos de exigencia de responsabilidades? ¿Ves? El individuo no es víctima, tiene que hacerse responsable, pero ¿quién lo cubre? ¿Quién le exige? ¿Quién lo acompaña? Hay que revisar muy bien. Es un problema en ambas vías, entre el niño que consume y el padre que no hizo lo necesario para ayudarle a construir una mejor estructura. ¿Ves? No es que no lo haya querido hacer, no hizo lo necesario. Ahí está. Entonces, mire, son 300 niños los que les voy a citar acá. Y el rango de edades. Por aquí me dice Marisela Carmona, buenas noches, Charles, qué tema tan importante. Y bueno, de verdad que muchas gracias porque son cosas que no tenemos muchas veces en cuenta, ni les prestamos importancia, pero que sin pensar está dañando a nuestra familia, a nuestros hijos. Y qué temas tan interesantes. Marisela, muchas gracias. Como siempre, aquí estamos todos los martes a las 7 de la noche llevando prevención. Para este tema de los niños y de las escuelas, vamos a gastarnos 2 programas porque en uno solo no alcanzamos. ¿Ok? Entonces no se vayan a perder. De una vez les auguro que dentro de 8 días tendremos la segunda parte porque les voy a mostrar qué está pasando con las escuelas que están sacando tantos adictos. ¿Ves? Pero ya no es de la familia ni es del profesor, sino es de la legalidad. Ok, un tema bastante espinoso para que nos ubiquemos y vayamos conociendo qué es lo que está sucediendo y cómo está esa radiografía en nuestras instituciones educativas. No todas, pero qué pasa, pasa. Listo. Entonces, mire, yo les cuento así. Son 300 niños. La muestra se hizo entre jóvenes de 12 y 16 años. Cogimos sobre todo sus grados de sexto a 11º, ¿cierto? Más o menos que están en ese rango de edad. Ahí estamos, ¿ves? Masculino y femenino. Fue en ambos géneros, obviamente, para no parcializarnos con el concepto, ¿ves? El modelo que hicimos fue entrevista a hoja cerrada, sin marcar, simplemente dependiendo de la respuesta que nos quisieran dar, pero sin exigir, obviamente, nombres, porque no nos podíamos comprometer de esa forma y porque, obviamente, se defiende el anonimato, ¿cierto? Entonces, mire, les voy a contar las preguntas más relevantes que tuvo la encuesta y qué es lo más grave que encontramos en estos 5 minutos que nos quedan. Porque fueron 20 preguntas, pero les voy a hablar de las más relevantes para que nos demos cuenta de qué es lo que sucede. Comuna 1, institución educativa, niños de 12 a 16 años, 300. Entonces, mire, ¿has probado algún tipo de droga? El 26% de estos niños nos dijo que sí. Algún tipo. Falta ver de ese 64%, ¿cuántos no nos mintieron por temor? Ven, mire pues, ¿cuál fue la primera droga que probaste? Ah, bueno, no, bueno, no sé si puedo decir eso al aire, pero Tatiana, si quieres ahorita te doy una asesoría individual. Nos escribimos por WhatsApp o por Facebook y yo te ayudo con eso. Listo, cuenta con eso. Porque la idea, bueno, está bien la propuesta y las extiendo a ustedes también. La idea no es solamente quedarnos en el programa. Si alguien necesita un acompañamiento, una asesoría, con mucho gusto. Ok, entonces mire, ¿cuál fue la primera droga? Y mire, el 18% dijo marihuana. O bueno, vamos a hablar sin porcentaje. Marihuana, cigarrillo y alcohol en cualquier orden, alcohol, cigarrillo, marihuana. Esas son las 3 drogas por las cuales ellos llegaron. Pero lo más interesante, probaste una segunda sustancia y ahí viene que el 32% dijo que sí, de 12 a 16 años. Entonces, mire otra pregunta bien interesante. Les preguntamos, respecto a esa droga que consumes, ¿has querido dejar de consumirla? Y esos 300 niños, el 16% nos dijo, no, no la quiero dejar.
y el 5% se abstuvo. Prácticamente nos dijo, yo tampoco. Entonces, el 21% de estos niños nos dijeron, no me interesa. Estamos hablando que 20 de cada 100 niños son potenciales adictos porque ya establecieron una relación tú a tú, one on one, frente a la droga que consumen. Mire lo que está sucediendo. Entonces, mírela. ¿Cierto? Les preguntamos, ¿tienes algún amigo o compañerito que son adictos? Y ahí viene que contestaron, el 51%. Sí. Mire cómo está la relación perversa. 51% dijeron sí. Alguno de mis amigos es adicto. Lo que significa que si en una relación de 4, 51% es adicto, es que mínimo 3 de los 4 son adictos. Los grupos. Mire cómo aumenta ese cuadro epidemiológico, ¿cierto? Y dice, porque, bueno, tú eres consciente que te estás destruyendo a sí mismo y solo el 12% dijeron sí, el 11% dijeron no y el 13% se abstuvieron de contestar. Se desinteresaron. No, yo no, yo manejo esto, yo. Un pitazo, eso, sin saber que muchos de los adictos llegan a las calles después del primer pitazo, con los años. Ahí está, ¿cierto? Y dice, ¿tú qué harías con tus amigos adictos? Y dijeron, el 23% dice, lo aconsejaría que la deje, pero solamente eso, ¿cierto? El 7% no le diría nada. El 6%, el 6% se abstuvieron de contestar. O sea, el 13% de estos niños no les importa que los otros consuman. Ahí están. Podríamos hablar miles y miles de cosas, pero vamos a dejar para el próximo programa. Estamos en este especial de escuela, centro de formación para los niños, y dentro de 8 días les voy a tener un programa bien interesante. Quiero agradecer con ustedes toda esta presencia para este gran programa, Johan Upegui, Marisela Carmona, también a Ofelia, a Tania, ¿qué tal Tania? Un abracito para ti, a Gloria, Lucía Carmona, Yamilio Ospina, Alexander Jaramillo, María Nancy Hurtado, Julián Argáez, Zuley Rojas, Lady, Verónica Serna, Luis Eduardo Betancur Marulanda, a todos nuestros amigos, a Tatiana García, Yamile, etcétera, etcétera, y los que me falten por saludar, desearles una feliz noche y siempre invitarlos para que entre todos generemos una cultura de la prevención que nos permita conocer el tema de no solamente de las adicciones, sino de todos los riesgos psicosociales a los que los seres humanos nos vemos inmersos. Por ahora, hablando de este tema, escuelas, ¿será que son centros de formación para adictos? Yo creo que sí, en muchos de los casos. Muchas gracias a ustedes, agradezco enormemente su compañía, la enorme deferencia. Yo soy Carlos Upegui, trabajador social, director de la Corporación Procer y quien dirige y presenta este programa. Es mejor prevenir, porque todos sabemos que es mejor prevenir que lamentar. Por su atención, muchas gracias. Feliz noche. Los espero el próximo martes a las 7 de la noche. Permiso.